Saludos mis queridos hermanos y amigos. Les saluda el pastor Walker Montilla, su amigo en Cristo Jesús. La Biblia da las respuestas. Muchas personas me han preguntado, Pastor Walker, ¿por qué la Virgen María no es la mediadora o la intercesora entre Dios y los hombres pecadores? ¿Por qué? Hay algunas razones, pero hoy te voy a compartir dos razones que encontramos en primera de la carta de Pablo, la primera carta de Pablo a Timoteo. Voy a compartir contigo el capítulo número 2 y el verso número 5 de la primera carta de Pablo a Timoteo. Así dice la palabra de Dios. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La Biblia nos enseña en este texto dos razones por la cual no podemos aceptar lo que nos enseña la tradición religiosa, en este caso la tradición cristiana, de que María es la mediadora, la intercesora, porque es la madre de Dios y entonces ella ruega por nosotros ante los pecadores. Y aquí la palabra de Dios nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Ahora, aquí encontramos dos puntos interesantes. Primero, de acuerdo a lo que Pablo le dice a Timoteo, es que para que nosotros podamos confiar en el intercesor, en la persona que está mediando entre Dios y los pecadores, tenemos que reconocer primero que Dios hizo carne. Ahora, si la Biblia nos enseñara que la Virgen María es Dios y que ella se hizo carne, entonces ella fácilmente, bíblicamente, debía ser nuestra mediadora, nuestra intercesora. Pero la palabra de Dios nos enseña que la única persona, el único ser en el universo que Dios le ha dado la potestad, la facultad de poder mediar entre Dios y los pecadores es Dios hecho carne. Y el único que es Dios hecho carne es el Señor Jesucristo. Yo no lo digo, lo dice así la Santa Biblia. Lo dice el apóstol San Juan en el capítulo número 1 y el verso número 1 y verso número 2. Voy a compartir contigo lo que dice Juan capítulo 1. Dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y esta palabra verbo es logos, la acción creadora de Dios. Y dice el verso número 2, el logos, el verbo estaba en el principio con Dios. Quiere decir que Jesucristo es coeterno con el Padre. Amigos, la Virgen María fue una mujer de Dios, pero no es Dios. Tampoco Dios tiene mamá porque Dios es eterno. Dios no es creado por nadie. Dios es el creador del universo. Ahora, Jesucristo ha estado en el seno al lado del Padre desde la eternidad. Jesucristo es coeterno con el Padre. Jesucristo es la segunda persona de la deidad. El Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Dios está compuesto en tres personas, la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Y la Biblia nos dice que solamente la única persona que puede mediar, interceder entre Dios y los pecadores en el santuario que está en el cielo es Dios hecho carne. Y Dios hizo carne en la persona de Jesucristo. Si la Virgen María fuera Dios y ella hubiese venido a este mundo y ella hubiese creado los cielos y la tierra y ella viene y se hace Dios, pero no es Dios. Fue una mujer de Dios, como tú, pecadora, con una misión en esta tierra. Pero el hecho de que el Espíritu Santo colocó en su vientre la humanidad de Jesucristo, no la hace delante del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que ella tenga la potestad de ser una mediadora, una intercesora, porque solamente Dios es el único en la persona de Cristo que puede mediar por nosotros. Bueno, eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Solamente hay un mediador entre el cielo y la tierra, Dios hecho carne, Jesucristo hombre, 100% Dios, 100% humano. Ahora, el texto de San Juan capítulo 1 dice lo siguiente, el verso número 14, y el verbo se hizo carne. Y el verbo es Jesucristo, el Hijo de Dios. Si la Biblia dijese, o que la Biblia pudiera decir, y la Virgen María, Dios,
que ha estado en el seno del Padre desde la eternidad, se hizo carne. Hoy María tuviese que ser venerada y adorada por nosotros. Pero la palabra de Dios dice que el único mediador es Jesucristo. ¿Y por qué? Porque solamente Jesucristo es el unigénito del Padre. En pocas palabras, solamente hay un ser en todo el universo que es Dios 100% divino y 100% humano. Existe desde la eternidad, coeterno al lado del Padre, y se hizo carne, se hizo humano. Y Él es el único que puede mediar, abogar, interceder, mediar entre el pecador, entre el cielo y la tierra. Por eso la palabra de Dios nos dice aquí, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y esta palabra unigénito en el original significa nadie igual a Él. Él es único, nadie podrá ser igual ni asemejarse a Él. Nadie. Dios hecho carne en la persona de Jesús. Ahora, por eso, San Juan, cuando vio a Jesucristo, declaró lo siguiente. En el verso número 29 dice: al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios hecho carne quita el pecado del mundo. El único que puede mediar, interceder, es el que quita el pecado del mundo. La Virgen María no puede quitar el pecado de las personas porque ella fue pecadora, una humana como nosotros, un ser humano. Fue usada por Dios para una misión especial, pero eso no la acredita para que tú entonces puedas buscarla como mediadora, porque ella no es Dios hecha carne. Ella tampoco quita ni perdona los pecados del mundo. Ahora, Jesucristo sí, porque Jesucristo es Dios hecho carne y Él quita el pecado del mundo. Juan el Bautista dijo: miren, Él es el Cordero de Dios, Él quita el pecado del mundo. Y la segunda razón que Pablo le dice a Timoteo, por la cual Jesucristo es el único mediador entre el cielo y la tierra, es que Jesús fue el que se dio en rescate por nosotros. O sea, para que pueda Jesucristo mediar, interceder, primera característica, tiene que ser Dios hecho carne. Pero segundo, Dios hecho carne tuvo que pagar en la cruz por nosotros. O sea, lo que hace que Jesús hoy pueda ser mediador, el abogado, intercesor entre el cielo y la tierra, es que Jesucristo pagó. Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Jesucristo se dio en rescate como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esas dos características, es Dios hecho carne, pero un Dios que venció la muerte en la cruz del Calvario, que se dio en rescate por nosotros. El Padre le ha dado la potestad de abogar por nosotros en el santuario celestial. Dicho sea de paso, Jesús está en el santuario que está en el cielo. Y ese va a ser el otro punto que vamos a estudiar. Pero estos son los dos puntos que estudiamos hoy de acuerdo a 1 Timoteo 2 y el verso número 5. Jesús es Dios hecho hombre. Y número 2, Jesús se dio en rescate por nosotros. Estas dos características hacen que Jesucristo sea el único mediador entre el cielo y la tierra. Ni la Virgen María es Dios hecho hombre, ni la Virgen María fue la que murió en la cruz del Calvario. Si la Virgen María hubiese muerto en la cruz del Calvario, entonces nosotros teníamos que pedirle a ella, porque tenemos que pedirle al que se dio en rescate por los pecadores, al Cordero. Pero solamente hay uno que se dio en rescate, solamente hay uno que murió en la cruz y venció la muerte, y se llama Jesucristo. Nadie puede mediar, el único que puede mediar es el que se dio en rescate por nosotros. Y así lo dice Isaías 53 en el Antiguo Testamento. Dice así Isaías capítulo número 53 del libro de Isaías. Dice así: ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca, y no hay hermosura en él, ni esplendor, ni lo veremos más sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento y en quebranto. Y como escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió por nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hemos sido curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El único que cargó en él el pecado de todos nosotros es Jehová, Dios, en la persona de Jesús, Dios hecho carne. De acuerdo a la Santa Biblia, solamente hay un solo mediador entre el cielo y la tierra,
uno solo que puede ser el que nosotros le tenemos que pedir. Por eso en el Padre Nuestro, cuando nosotros pedimos en el nombre de Jesucristo. Ahora, si María hubiese sido la intercesora, Jesús le hubiese dicho a los discípulos, cuando ustedes oren, oren en el nombre de María, de mi madre. No, pídanle al Padre en mi nombre, porque Él es el único mediador, el sumo sacerdote, el intercesor, el que murió en la cruz. Jehová cargó en la cruz el pecado de todos nosotros. Solamente el que se dio en rescate por nosotros es el único abogado, es el único mediador. Tenemos que pedirle al Padre solo en el nombre de Cristo. Cuando nosotros colocamos a María como mediadora o intercesora, estamos colocándolo a ella en el plano divino. Y solamente hay uno solo igual al Padre, Jesucristo. Por eso Hechos 4 y el verso número 12 dice así: porque no hay salvación. Escucha lo que dice Hechos capítulo 4 y el verso número 12 dice así la palabra de Dios. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solo en Cristo. Nos vemos en el próximo estudio bíblico. Comparte. Dios te bendiga.